Noviembre del 2001, San Pablo, Oaxaca. Un pueblo donde los secretos se acomodan en cada esquina y el viento guarda memoria. Dicen que en noviembre el frío huele distinto. No es solo la lluvia ni la tierra húmeda. Es algo más antiguo. Una mezcla de cempasúchil, tierra removida y velas que se consumen en silencio. Ese noviembre me encontré de nuevo con la historia de Chabela y con la manera en que un pueblo pequeño entiende la justicia cuando las leyes del mundo no alcanzan. Chabela había sido una mujer menuda pero de voz firme. La conocí desde chico, como quien conoce la raíz de un árbol que nunca deja de asomar en la plaza. Era viuda desde hacía 10 años. Su marido, un hombre de manos ásperas y sonrisa escasa, murió cuando los papeles y la avaricia llegaron antes que el luto. La tierra de su familia, aquella parcela al borde del rancho donde crecieron los hijos y se enterraron los muertos, quedó en manos de quien tenía documentos y una voluntad de hierro. Don Ángel. No fue una pelea de vecinos que se arregla con cerveza y palabras. Fueron cuentas que se hicieron en notarías, firmas que llegaron con polvo de pueblo, y una noche en que las luces se quedaron prendidas en la casa del otro, y la familia de Chabela se quedó mirando un título sin valor para ellos. Durante 10 años, en San Pablo, la injusticia se convirtió en un rumor persistente que corría por las bancas de la iglesia y por los corrales. Chabela fue soportando el peso con la paciencia de quienes no esperan cambios de arriba. Cosía, cuidaba a los nietos, salía al panteón a llevar flores, y cuando podía, reclamaba a voz baja lo suyo. La gente la miraba con compasión. Algunos murmuraban que su corazón se había hecho pequeño por la pena. Otros, los de más confianza, sabían que dentro de esa mujer había un fuego que nunca se apagó. Esa contradicción, su humilde aspecto y la rabia acumulada, fue lo que, con el tiempo, alimentó historias que corrían al anochecer. Que Chabela miraba mal a quien no debía, que sus manos no solo cosían, que había en su boca palabras que el viento guardaba. No lo cuento para convertir a nadie en mito. Lo digo porque en pueblos como San Pablo, la memoria se forma de retazos. Una sonrisa, una promesa rota, un título de propiedad. Y cuando algo no se resuelve, ese retazo crece hasta ocupar las conversaciones. En la tienda, en la misa, en la puerta de la escuela. A fines de octubre, la enfermedad agarró a Chabela sin avisar. No fue algo espectacular. Fiebre, tos, un cansancio que no se quitaba con reposo. Los doctores del pueblo, las manos que podían y la oración familiar, todo junto no alcanzaron. El día que se fue, el aire de San Pablo se volvió más denso. Su entierro se programó para 1 de noviembre, cuando la comunidad, con sus respetos y sus rencores, acostumbra a cerrar los lazos con lo que se fue. El velorio fue en su casa, como suele suceder. Llegué temprano. No hice un esfuerzo. Solo fui a ser testigo de lo que el pueblo tenía que ver y decir. La sala estaba llena de gente que había compartido tiempos de trabajo y tiempos de silencio con Chabela. Las paredes conservaban fotos de bodas, retratos con sonrisas que ahora parecían de otra época. Por la puerta entraban y salían vecinos, algunos con la mirada baja, otros con la curiosidad colgando. En el centro, el ataúd abierto dejaba ver un rostro que conocíamos, los surcos de los años, las manos ya quietas cruzadas sobre el pecho, el mismo pañuelo que ella usaba cuando barría la calle. A pesar de la muerte, la habitación no perdió su olor a comida. Había tamales, café y, por supuesto, flores de cempasúchil. Ese olor, intenso, dulce, casi medicinal, fue uno de los protagonistas de la tarde. Las flores ardían con colores que el sol no pudo apagar, y su perfume parecía querer entrar a cada recuerdo. Las velas estaban ya puestas. En San Pablo se respeta el novenario. La familia y los amigos se turnan para rezar, para recordar, para pedir por el alma. Había quien traía una estampa del santo, quien encendía una vela y quien, en voz baja,
cantaba una copla que Chabela había cantado en su juventud. Entre la oración y la comida, el rumor no se detenía. El tema, una vez más, era la tierra y don Ángel. Algunos defendían que la justicia legal había tomado medidas. Otros asentían sin convicción, sabiendo que los papeles no siempre arreglan lo que el alma reclama. Entonces llegó él. Don Ángel no apareció con el paso tímido del que pasa a dar el pésame. Entró como quien sabe que su presencia trastoca la calma. Es alto, con sombrero que no se quita dentro de la casa, y una mirada que jamás parece agradecer ni disculparse. Había arreglado su traje. Se paseó por la sala como quien entra en su casa, y se acercó al ataúd, con una calma que parecía pensada. Nadie lo invitó. Algunos lo vieron llegar desde la calle. Otros, al verlo, se quedaron inmóviles. Al principio pensé que venía a mostrar respeto, quizá a cerrar el círculo de una disputa que la muerte venía a limar. Pero la tensión se palpó en el aire. El silencio se tensó como un hilo. Don Ángel se paró frente al ataúd. Sus ojos, que ya conocíamos por su manera de mirar los papeles y los documentos, recorrieron el rostro de Chabela con una especie de curiosidad que no era pena ni cariño. La sala quedó en una espera que nadie pidió. Fue entonces que escuché cerca de mí una voz de mujer muy baja que dijo: «No lo entiendo, si fue él quien...». No terminó la frase. No hacía falta. Entre la gente había de todo. Quien quería defender a don Ángel por temor, quien mantenía la distancia, quien miraba con odio antiguo. Las manos de la familia se apretaron. Los abuelos miraban hacia el cielo como buscando respuestas. En pueblos pequeños, las presencias valen tanto como las palabras. Cuando alguien entra a un velorio sin invitación, no lo hace por cortesía, lo hace porque quiere verificar algo que la muerte puede confirmar. Y ahí estaba don Ángel, como quien quiere comprobar el final. Su actitud dejó al descubierto lo que muchos ya sospechaban: la certeza de que alguien, al morir, no siempre lleva consigo aquello que le fue arrebatado. La noche se fue llenando de miradas que se cruzaban, y en cada cruce se tejía una pregunta que nadie quería pronunciar. Hubo quien le habló, con la educación templada de los que prefieren evitar confrontaciones. «Estamos de luto», dijeron algunos. «No es momento», dijeron otros. Don Ángel respondió con la mesura calculada de quien no teme a la opinión ajena. Sus palabras eran cortas, casi ceremoniales. Decir que vino por respeto hubiera parecido mentira, y decírselo hubiera sido una provocación. Miré su cara con la insistencia de quien busca entender por qué alguien vendría a un velorio sin señal de arrepentimiento. Lo que vi fue un rostro acostumbrado a salidas en los papeles, al comercio de voluntades y a la convicción de que la ley estaba de su lado. Mientras tanto, la familia procuraba mantener el rito. Rezos, anécdotas, la voz quebrada del hijo que hablaba de la madre con palabras pequeñas y grandes. Hubo quien cantó, otros recordaron tradiciones que Chabela había mantenido. La iglesia del pueblo estaba cerca, y algunos vecinos, por respeto, fueron a avisarle al párroco que el velorio se llevaba adelante. A la luz de las velas, la figura de la fallecida parecía suave, como si la muerte la hubiera suavizado. Quizá fue eso lo que incrementó el desconcierto. La vida se presenta a veces de formas más duras que la muerte, y la muerte, por su parte, no siempre tiene la palabra final en la conciencia colectiva. Recuerdo que la noche estuvo cargada de detalles menores que luego, con el paso de los días, tomarían el peso de las pruebas. La bisagra de la puerta crujió de una manera que alguien comentó en voz baja. Un perro se acercó y olió la entrada del ataúd, como si buscara algo que había pertenecido a otros tiempos. Un joven volteó a mirar por la ventana y con los ojos muy abiertos dijo que don Ángel no solo mirando, sino que parecía buscar con la mirada a alguien entre la gente. Fue entonces cuando los murmullos, más que las palabras, empezaron a fabricar historias. Que si la señora tal había visto,
que si el camionero había escuchado una frase, que si la vecina recordaba cómo, años atrás, don Ángel había pagado monedas para conseguir lo que quería. A pesar del respeto, o tal vez por eso mismo, en San Pablo se notó un cambio. La presencia de don Ángel azuzó viejas heridas. Algunos se fueron temprano, otros se quedaron hasta la madrugada. La casa olía a café frío y a cempasúchil, y en la puerta, las velas se consumían con un ritmo lento. En la noche, la luna asomó y pareció observar con indiferencia los problemas humanos. En la conciencia del pueblo, sin embargo, algo había ocurrido. La visita de don Ángel no parecía un cierre. Parecía el principio de una tensión que necesitaba ser resuelta. Al día siguiente, la procesión hacia el Panteón se preparó con más solemnidad. En San Pablo, el Panteón es un lugar que respira historias. No es solo tierra con nombres, es el almacén de memorias, el registro de lo que fue y de lo que aún duele. Ese noviembre, las familias se arremolinaron con mantas, con flores, con rezos, y el cortejo avanzó lento. Los niños guardaban silencio más por imitación que por entendimiento. Los ancianos sostenían la respiración en cada paso, y en el centro de todo, el ataúd, con su madera pulida, fue llevado por manos conocidas. El aire de noviembre tenía esa aspereza que te hace apretar la mandíbula, una mezcla de frío y de polvo en la garganta. Mientras caminábamos, la conversación era como un hilo que se tensaba hacia un punto inevitable. La llegada de don Ángel la noche anterior. Algunos intentaban minimizarla, como quien pretende encender una vela para alejar la sombra. No fue para tanto, decía uno, con la esperanza evidente de convencerse. Otros, con la claridad de quien ha sido testigo de atropellos, sostenían que su presencia era, en sí misma, una afrenta. En ese grupo se encontraba la hermana de Chabela, una mujer callada, de ojos hundidos por la pena, que se negaba a coincidir con quien pacificaba las cosas. Ella guardaba, en su boca, la memoria de los días en que su cuñado murió y la familia perdió lo que por derecho les pertenecía. En el camino al Panteón, la gente se detuvo en la plaza. La plaza de San Pablo siempre ha sido el centro del rumor. Ahí es donde la memoria se debate. En la banca, delante de la tiendita, bajo el árbol de la escuela. Ese día, la plaza reunió a más vecinos que los que habían estado en la casa. Cuando el cortejo pasó, algunos se quedaron a mirar, otros se arrodillaron, y otros murmuraron oraciones que no tenían fuerza. La figura de don Ángel apareció otra vez, como si su casa fuera lo bastante cercana para seguir el entierro desde la reja. No fue necesario que se acercara. Bastó con verlo a la distancia, con su sombrero recortado contra el cielo, para que se intensificara la sensación de confrontación. En pueblos como el nuestro, las miradas dicen más que las acusaciones. Mientras bajábamos hacia el Panteón, vi cómo la mirada de varios se posó en la casa de don Ángel. No era una mirada que pidiera venganza. Era una mirada que registraba, que almacenaba, como quien toma nota de una prueba. Lo que acontecía no fue sonoro. No hubo insultos públicos. No hubo gritos. Fue una recolección de silencios que, cada uno, abría la posibilidad de luego hablar. La presencia de don Ángel dejó una huella. La huella fue la atención de todo el pueblo. Y cuando todo el pueblo mira, las cosas que antes pasaban inadvertidas dejan de poder hacerlo. Poco antes de llegar al Panteón, el párroco se adelantó para decir unas palabras. Su figura, humilde, trató de encauzar la ceremonia. Habló de fe, de esperanza y de caridad. Habló de no juzgar apresuradamente y ofreció consuelo a la familia. Sus palabras fueron acogidas por muchos, pero no por todos. En la cercanía de la tumba, la atmósfera se cargó de una mezcla de sobriedad y tensión. El suelo estaba húmedo por la llovizna de la madrugada. Las flores, puestas con cuidado, lucían aún su color. El aire parecía comprimido, como sosteniendo algo que uno intuía que podría suceder.
En el momento en que el ataúd iba a ser colocado en la fosa, sucedió un detalle minúsculo que, más tarde, sería recordado por muchos como el presagio de lo que cambiaría la percepción del pueblo. La mano de la hermana de Chabela tembló al poner la primera pala de tierra. No fue un temblor de miedo, fue un temblor de la carne que sostiene el alma. Nadie habló. El párroco recitó una oración. Algunas personas se santiguaron. Otras cerraron los ojos y pidieron que todo terminara en paz. El silencio de noviembre se posó como una sábana. Y en ese silencio, en esa cercanía, los ojos de algunos buscaron, como si buscaran testigos extraños, a don Ángel. La tensión entonces alcanzó un pico contenido. Don Ángel no se acercó. Se mantuvo a cierta distancia, como quien no quiere formar parte de ceremonias que pueden costarle algo. Su rostro estaba inexpresivo, casi gélido. Cuando el ataúd tocó la tierra, escuché a alguien a mi lado que murmuró que esto quede así. Aquella frase, simple, llevaba el peso de 10 años de humillaciones y reclamos que no se habían resuelto. Muchos la repitieron en su interior. Era como si, por un momento, la muerte tuviera la tarea de cerrar cuentas que la ley no pudo arreglar en vida. Pero en San Pablo, la muerte no siempre trae resolución. A veces, solo la inaugura. Caminando de vuelta hacia la casa, vi a gente que se miraba con una mezcla de inquietud y alivio. Inquietud por lo que la presencia de don Ángel insinuaba. Alivio por haber cumplido con el rito. Las conversaciones, pequeñas, intentaban recomponer una normalidad que a todos les costaba encontrar. Las flores de cempasúchil ya empezaban a perder su intensidad bajo la llovizna tenue, y las velas de la noche anterior se confundían con las nuevas que se encendían para el novenario. En las casas, la noche se fue llenando de relatos. Algunos contaban que, en otros pueblos, habían ocurrido cosas extrañas después de un entierro. Era una manera de explicar lo inexplicable, de poner orden en lo que no tenía explicación. Otros preferían hablar de la ley, de cómo habría que denunciar, de qué tribunales podrían reabrir casos. Pero la conversación real, la que se escuchaba a media voz en los portales, era otra. La que especulaba sobre la mirada de Chabela, sobre la presencia de su espíritu, sobre cómo la memoria puede tomar cuerpo cuando la injusticia permanece. Esas palabras, dichas con cautela, fueron el primer esbozo de lo que luego el pueblo llamaría, a media voz y sin atreverse del todo, la vuelta de la bruja. Yo no creía en etiquetas sencillas. Sabía, de haber vivido entre la gente toda mi vida, que las palabras pueden herir tanto como los hechos. Llamar a alguien bruja, en San Pablo, no era un gesto inocente. Era una forma de explicar el miedo, de buscar un responsable para lo que no se entiende. En la boca de algunos, bruja tenía la intención de desvalorizar. En la de otros, era una forma de atribuir a la persona fallecida una fuerza que la injusticia había encendido. Lo que era evidente era que algo había cambiado en la manera en que el pueblo miraba a los muertos. La muerte, esa frontera acostumbrada, empezaba a parecer permeable. Esa noche, en la casa donde habían velado a Chabela, la familia se esforzaba por iniciar el novenario. Personas venían a dejar coronas, a encender velas, a decir una plegaria. Yo me quedé más tiempo que la mayoría. Quería ver cómo la gente afrontaba el vacío. Quería, quizá, entender por qué una visita en un velorio tiene el poder de alterar el pulso de todo un lugar. Mientras las palabras se deshilachaban entre rezos y recuerdos, vi a la hermana de Chabela mirar una foto como si buscara en ella una respuesta. De pronto, una mujer de la familia soltó una frase en un tono que nadie se esperaba. Si algo no se arregla en vida, hay cosas que vuelven. No la completó, pero su silencio completó la frase por ella. En los días siguientes, y esto lo contaré porque fue lo que oí, la presencia de don Ángel en el velorio se convirtió en el punto de referencia para varias conversaciones nocturnas. Algunos dijeron que aquella visita
había sido una provocación. Otros, que él quiso ver si la muerte rectificaba lo que la ley no pudo. Nadie comentó abiertamente lo que, en la intimidad, muchos sintieron, que la mirada de la muerta, aunque sin vida, había tenido aún fuerza suficiente para señalar a alguien. Fuerza es una palabra grande. Mejor decir, la mirada de Chabela, en la memoria comunitaria, no se apagó como se apaga una vela. No quiero adelantar sucesos que no viví. Lo que puedo narrar, y de lo que fui testigo, es el ascenso de la tensión colectiva, la manera en que una presencia no invitada puede abrir viejas heridas y como la muerte, en su silencio, a veces se vuelve un altavoz. En San Pablo, después de aquel velorio y de la procesión, las conversaciones tomaron un color nuevo. Se hablaba en susurros sobre visitas nocturnas, sobre sonidos extraviados, sobre noches donde alguien juraba haber visto luces en una casa que antes iba a oscuras. Tal vez eran solamente ecos de la imaginación. Tal vez eran otra cosa. Lo que sí puedo decir con seguridad es esto. La gente empezó a mirar distinto. Miraba la casa de don Ángel con una mezcla de vigilancia y expectativa. Miraba a los niños con cuidado, pensando en protegerlos. Miraba a la tierra como si recordara que una parte había sido arrancada. Y en ese mirar colectivo se fue instaurando una idea que, a la larga, terminaría por resonar con fuerza en todas las cantinas y en todas las plazas del municipio. Que la muerte no siempre es cierre, que la memoria puede volverse arma, y que, cuando la injusticia persiste, las fronteras entre lo que fue y lo que sucede pueden cambiar. Algunos días después del entierro, en una madrugada de luna pálida, escuché a dos señoras mayores discutir en la puerta de la iglesia. Una sostenía que no se debía hablar así de los muertos. La otra, con voz áspera, decía que si la justicia no se había hecho en vida, era casi inevitable que las cosas tomaran otro cauce. No puedo reproducir textualmente su diálogo. Sí puedo decir que en sus palabras había miedo y determinación a la vez, y de esa mezcla, de ese miedo que tira entre el deseo de olvidar y la necesidad de que se haga algo, nace la trama que, poco a poco, empezó a envolver a San Pablo. El pueblo no se dividió de forma violenta por esto. No hubo bandos, ni enfrentamientos públicos por la calle. Se formaron, sí, pequeñas líneas de tensión. Quienes querían creer en explicaciones simples y quienes preferían no cerrar los ojos ante lo que habían visto y sentido. Entre ambos grupos se tejió la sospecha. Y la sospecha, en un lugar donde todos se conocen, crece como hiedra, silenciosa, persistente, hasta que termina por cubrir las paredes. En las noches sucesivas, la familia mantuvo el novenario. En la tercera noche, un muchacho entró a la casa y dijo que había escuchado algo. Un golpe, un susurro, en la casa de don Ángel. Nadie se burló. Nadie lo mandó a callar. En su relato había la ansiedad de quien teme que la historia vaya a seguir su curso. Algunos vecinos fueron a vigilar. Otros, por prudencia, prefirieron mantenerse en su casa. Así fue como, de a poco, la presencia de lo inexplicado se volvió parte del paisaje cotidiano. Un rumor más, sí, pero un rumor con la potencia de quien sabe que la memoria no perdona. La historia de Chabela, de su velorio y de la inopinada llegada de don Ángel dejó una marca que no se borró con el paso de las semanas. Mucho de lo que luego se dijo fue reinterpretado, adornado y contado con la variante propia de quien añade su propia experiencia. Pero la esencia quedó. Un velorio, un hombre que aparece sin invitación, una comunidad que siente que algo crucial quedó sin resolver. El pueblo comenzó a preguntarse si la muerte, cuando recibe una injusticia prolongada, puede asumir una forma que obligue a mirar. No puedo afirmar que lo que vino después fue solo consecuencia de un mal sueño colectivo. Lo que sí puedo asegurar es que la rutina de San Pablo cambió. Las conversaciones sobre tierras,
dejaron de ser meras quejas para convertirse en vigilias. Las antiguas historias de espíritus y señalamientos resurgieron, y con ellas, la palabra que algunos, en voz baja, empezaron a usar para nombrar lo que parecía haber sucedido: la bruja. Llamarla así era, en un sentido, una manera de ponerle nombre a lo que la ley no había querido o no pudo juzgar. Pero aún con todo esto, no era unanimidad. En los corrales, en la tiendita y en la iglesia, había quienes se negaban a creer que la muerte pudiera intervenir de esa forma. La medicina, la ciencia, decían, tienen explicaciones. Y tenían razón en parte. Hay causas que la ciencia interpreta, síntomas que se traducen en diagnósticos. No obstante, la ciencia, por sí sola, no responde al desgarro que deja una injusticia, ni al rencor que se siembra cuando una familia pierde lo que por derecho le pertenecía. Eso, en cambio, lo sabe bien la gente de pueblo, que guarda memorias como si fuesen mapas. La tensión fue subiendo con pequeñas señales. Perros que no querían pasar por cierta esquina, luces que se apagaban sin razón aparente, sombras que cruzaban patios. A cada señal, la lengua del pueblo añadía una semilla de convicción. Nadie, sin embargo, habló abiertamente de venganza. Nadie celebró la idea de que la muerte actuara con represalias. El tono dominante fue más bien de advertencia. Si no se atiende la memoria de quien fue agraviado, cuidado con lo que puede suceder. Advertencia, no elogio. Eso era importante para entender la manera como la historia se asentó. Como lección y no como reivindicación de violencia. Las semanas siguieron su curso. El novenario se cerró, como manda la costumbre, con misa y con comida compartida. La familia, con la dignidad de quienes han perdido y no han sido escuchados, intentó recuperar la paz. Pero la presencia de don Ángel en el velorio dejó una marca que no se borró con rezos ni con promesas. Y en el silencio de algunas noches, cuando las luces se apagan y el viento pasa por entre las lápidas, la gente de San Pablo empezó a decir, casi en secreto, que quizá había cosas que la muerte no se llevaba consigo. El recuerdo, el enojo, la necesidad de ser reconocidos. Hasta aquí lo que viví en esos primeros días. Lo que empezó como un velorio y una visita no prevista, se fue transformando en algo más grande. La raíz estaba plantada, una injusticia no reparada, una mirada que no se apaga y un pueblo que empieza a mirar distinto. Lo que vendría después no pertenece solo a la razón ni solo a la fe. Pertenece a esa zona intermedia donde la vida social se encuentra con lo inexplicable y donde la memoria puede convertirse en su propio juez. Si esta historia te está atrapando, quédate. La manera en que San Pablo reaccionó después de aquella noche marcaría para siempre su historia. Lo que pasó en las semanas siguientes no solo alteró a una familia, sino que cambió la forma en que todo un pueblo entiende lo que significa mirar, recordar y, sobre todo, actuar cuando la justicia humana falla. Aquí, en este rincón de Oaxaca, la memoria tiene dientes. Y la historia de Chabela apenas estaba empezando a desplegar sus bordes. Lo que vino después fue un tiempo de ojos abiertos en la noche y de pasos que se escuchaban donde antes solo se oía el viento. No exagero cuando digo que en San Pablo se volvió habitual despertarse a media madrugada y escuchar a alguien pronunciar, en voz baja y como para sí, el nombre de Chabela. Era como si su apellido, su rostro, volviesen a circular en la vida cotidiana con la intensidad de un reclamo que no encuentra destinatario en los juzgados. Las primeras noches tras el entierro fueron de guardias, vecinos que tal vez nunca se habían quedado más de una hora fuera después de las 6 de la tarde, ahora tomaban turnos para vigilar. No eran patrullas ni policías. Eran señoras con mantas y linternas, jóvenes con la radio a medias y algún que otro hombre que prefería el silencio a la conversación. Nadie se atrevía a decir en voz alta que temía, porque el miedo allí se admitía en susurros, entre cucharadas de café,
y rezos a media luz. Había que respetar la memoria, decían, y al mismo tiempo había que cuidarse de lo que la memoria pudiera hacer si se sentía traicionada. Empezaron los pequeños incidentes que en cualquier otro pueblo habrían pasado como anécdotas. Un candil que se apagaba sin que nadie lo tocase. Un gallo que no cantaba al amanecer. Luces que se encendían en la casa de don Ángel a altas horas y se apagaban de improviso. Pasos que subían la escalera y no cesaban hasta que alguien, temblando, abría la puerta para no encontrar a nadie. Las historias se multiplicaban. La señora de la cantina juraba que había visto a una figura en el linde del rancho. Alguien afirmaba que, al pasar por la casa de don Ángel, su perro se negaba a entrar al jardín. Cada señal se convertía en motivo de conversación, y cada conversación abría la posibilidad de que aquello que había pasado en el panteón no fuese un hecho aislado, sino el inicio de algo mayor. Don Ángel cambió enseguida. La seguridad que antes lo acompañaba, esa seguridad de quien cree que el papel impreso le basta para todo, se le fue deshaciendo como la cera de una vela. Lo veías en la mirada, que pasó de fría a inquieta. Lo veías en su andar, ahora más corto, como quien quiere que el tiempo se le termine de paso. No estoy diciendo que se le viera arrepentimiento. Esa es otra cosa. Digo que la comodidad con la que había vivido durante años se quebró. La gente contó que dejó de dormir, que andaba en la noche con la puerta mal cerrada, dejando los cerrojos abiertos como quien no quiere descubrir algo peor que su miedo, que hablaba con voces calladas en su propia casa y que varias veces salió al patio y se quedó mirando al cielo hasta que el alba borraba su silueta. Varios vecinos, los mismos que habían estado en el velorio, los que habían visto cómo su presencia provocaba roce, intentaron lo que en San Pablo suele intentarse primero: la palabra. Fue un intento torpe, un tanteo en voz baja. «Señor, hay cosas que conviene arreglar», dijeron algunos, con la esperanza de que la conversación mutara en solución. A él le molestó, se encogió en sí mismo, respondió con monosílabos. Su hijo, que rara vez hablaba en público, cerró la puerta solo con un gesto. La familia mantuvo discreción. Pero el pueblo seguía observando. No para castigar, decía más de uno, sino para constatar si la sensación colectiva era justa o si había exageración. El médico del pueblo pasó a verlo por encargo de unos parientes preocupados. Don Manuel, un hombre de bata ya amarillenta por tantos años de trabajo en la clínica más cercana, explicó, con esa mesura que lo caracteriza, que el cuerpo humano es capaz de reacciones extremas ante el miedo y el estrés. Habló de hipertensión, de insomnio, de ataques de pánico. Ofreció medicamentos y recetas, pidió reposo y sugerencias para ir con un especialista en la ciudad. Lo que dijo calmó a algunas familias. La ciencia ponía palabras y con palabras cierta distancia. Pero la ciencia, por sí sola, no cura el rumor, ni apaga la sospecha que anda pegada a la memoria. En San Pablo, la explicación médica fue tomada en cuenta, respetada, pero no fue aceptada como respuesta definitiva. Había en la gente la sensación de que algo había sido señalado y que la señal no desaparecía por un diagnóstico. La tensión siguió alimentándose de relatos. Un muchacho que pasa la mitad de su tiempo en la central y la otra mitad contando historias, dijo haber escuchado una voz que llamaba desde detrás del bohío de don Ángel. Otra mujer, que vendía tortillas, juró que esa noche su hijo despertó pálido y contando que la vieja había venido a la ventana. Si se suma el cansancio político, gente que reprochaba a la autoridad por no haber hecho justicia, y la herida real del despojo de la tierra, se entiende por qué el pueblo comenzó a sentir que el equilibrio social estaba en peligro. No fue extraño que se formara un rumor aún más peligroso. La palabra justicia empezó a pronunciarse como amenaza velada. Algunos rezos en la iglesia se tornaron en advertencias soterradas. Que nadie provoque más dolor, decía el párroco en sermones discretamente dirigidos a los que guardaban rencor.
Al principio su voz fue la de quien intenta conciliar, la de quien recuerda que la venganza no es camino. Pero incluso el párroco tenía límites. Él también notaba el cambio en las miradas y la pérdida de tranquilidad en el pueblo. No era solo magia lo que la gente temía, era que el recuerdo de una injusticia latente prendiera la llama de la discordia otra vez. Luego, una madrugada, pasó lo inevitable. Don Ángel fue hallado muerto en su casa. Lo encontraron temprano. ¿Quién diría que por la casualidad de un vecino que salió a buscar algo y vio la puerta principal entreabierta? No había señales de violencia en el sentido que algunos temían. Nadie gritó haber escuchado peleas ni el sonido de una lucha desordenada. La puerta abierta, la casa en silencio, la mesa con una taza de café frío y el murmullo del mundo que siguió, sin prisa. Pero lo que todos recordamos, y por ello lo repito como quien intenta anotar lo que no debe perderse en la memoria, fue la expresión de su rostro. Cuando lo vieron, algunos cerraron los ojos, otros no pudieron. Sus labios tensos, sus cejas fruncidas, los ojos abiertos, como si hubiese visto algo que no supo nombrar. La imagen pegó a la gente como una fotografía que no permite olvidar. El médico llegó enseguida. Don Manuel examinó, midió, buscó signos que explicaran con claridad lo sucedido. Dijo, con la voz del médico que no quiere alimentar rumores ni alimentar credos, que la muerte podría obedecer a un infarto, a un paro súbito, a causas que la Tierra entrega sin dar mucha explicación. Habló de lo que la ciencia conoce y de lo que aún no se puede comprobar sin análisis más profundos. Los jóvenes, que tanto confían en la explicación técnica, aceptaron parte de eso. Pero la expresión de terror en el rostro de don Ángel, esa marca que nadie se esforzó en edulcorar, dejó un hueco en la posibilidad de aceptar una explicación netamente natural. Según el testimonio del que lo halló, decía la gente a susurros, no parecía simplemente dormido. Y así, la narrativa pública se inclinó hacia lo que casi nadie se atrevía a decir en voz directa, que había, quizás, una relación entre la visita al velorio, los días de inquietud y aquella muerte. No voy a exagerar la escena. No hubo linchamiento ni juicio público en la plaza. Hubo, en cambio, una sensación colectiva de cierre abrupto. El hombre que se había ido de la vida sin pedalear la marcha de la conciencia encontró ese final solitario y con una expresión que resonó durante semanas. Algunos hablaron de justicia divina. Otros, con pragmatismo, dijeron que la vida tiene vueltas inexplicables. Lo cierto fue que la muerte de don Ángel terminó por poner un punto en la historia que la gente no sabía cómo leer. Algunos vieron una coincidencia, otros una reparación tardía. Sus funerales fueron sobrios. No hubo manifestaciones ni celebraciones. La familia pidió respeto y lo obtuvo por la fuerza de la costumbre. En la mortaja y la ceremonia había menos palabras que antes. Quizás porque el pueblo entero, ahora, miraba no solo al difunto, sino a la otra víctima que había desatado todo, Chabela. Algunos familiares de ella asistieron a la misa. Otros se mantuvieron al margen, con la pena y la tensión a la vez. No hubo abrazos sonoros, hubo manos apretadas de manera discreta. La ausencia de rencor físico no borró las cicatrices. Después de aquello, la conversación pública derivó hacia otra dirección. El miedo cambió de naturaleza y se convirtió en un aviso que nadie quería recibir. Las personas empezaron a cuidar sus actos, a pensar en la posibilidad de que las afrentas permanentes, esas que se cargan durante años, no desaparezcan al morir. No hablo de moralinas, hablo de un aprendizaje comunitario. En las plazas, en la tiendita, la frase que circulaba no era de celebración, sino de advertencia. No dejes que el dolor quede sin atender, no dejes que las cuentas queden sin pagar. Era un llamado menos a la ley que a la conciencia. Hubo, sin embargo, quien aprovechó la situación para exigir procedimientos más claros.
Algunos reclamaron a las autoridades competentes que revisaran los títulos de las tierras, que de una vez por todas limpiaran lo que quedó sucio. No era solo la necesidad de reparar a una familia, era el intento de evitar que otra memoria se convirtiera en mecha. La política local se movió en silencio, como quien bucea en aguas turbias. Se prometieron revisiones y reuniones en el municipio, y aunque algunos pasos se dieron, la sensación general fue que la reparación humana había sido lenta. Eso reforzó la idea que ya corría. Cuando la justicia humana es lenta o inexistente, la memoria puede encontrar otras formas de hacerlo notar. Las noches, con el paso del tiempo, se fueron calmando. Las historias de puertas que se abrían solas dejaron de circular con tanta fuerza. Las linternas volvieron a guardarse en la cocina. Los perros volvieron a andar con normalidad por las esquinas. No digo que el rumor se extinguiera. En un pueblo así, las historias no se borran. Se quedan como advertencia. Con el paso de los meses, la gente empezó a transformar el miedo en cuidado. Se hicieron comadres de vigilia, talleres de conversación entre familias, y hubo más interés en reabrir viejas heridas para ver si se podían sanar de una vez. La memoria, que anteriormente solo apuntaba con el dedo, empezó a ser materia de diálogo. El novenario que concluyó la historia de Chabela dejó anécdotas particulares. En la última misa, los vecinos coincidieron en algo que ya venía siendo su enseñanza: no convertir el dolor en venganza. El párroco, con voz más firme que antes, pidió que la comunidad usara la experiencia para mejorar la manera de cuidar a unos y otros. La memoria debe servir para que no se repitan los agravios, dijo, no para justificar lo irreparable. Eso calmó a unos. A otros les pareció insuficiente. No obstante, fue un intento de reencauzar la experiencia hacia la convivencia. En los años siguientes, cuando alguien nuevo llegaba al pueblo y escuchaba la historia, se la contaban como quien narra un aviso. Una mujer humilde que perdió su tierra. Un hombre que llegó y la ocupó. La visita al velorio. El entierro, en que una mirada pareció señalar. La historia circuló con el mismo pulso de siempre, con variaciones de detalle, pero manteniendo el núcleo. La sensación de que la tierra y la memoria no aceptan ser robadas impunemente. Yo, que viví esos días, aprendí algo que no está en los libros ni en las explicaciones médicas. Aprendí que en los pueblos pequeños las heridas se conservan como mapas, que la falta de reparación social puede prender un fuego íntimo que, a su manera, obliga a mirar. No se trata de idealizar la venganza, ni de convertir la muerte en instrumento de justicia. Se trata de reconocer que cuando una comunidad observa la injusticia prolongada, algo en su tejido moral se altera. Y esa alteración, si no se atiende, encuentra salidas inesperadas. Recuerdo, por ejemplo, a la hermana de Chabela, que me dijo una tarde, al pasar frente a la plaza, «No deseo que nadie pague con sangre. Solo quiero que nos miren cuando pedimos lo nuestro, que no nos dejen en el aire». Era una frase sencilla, pero llevaba en ella la verdad de lo que alimenta el rencor, la invisibilidad. La justicia que tarda no solo hiere a la víctima, hiere a toda la comunidad que presencia la injuria. Y cuando todos lo saben, la memoria actúa como un faro que no permite olvido. Con el tiempo, ciertos detalles se institucionalizaron en la memoria colectiva. Las flores de cempasúchil que se llevan a la tumba cada año ya no son solo para celebrar el Día de Muertos. Para algunos, son recordatorio de que las deudas pendientes con los vivos pueden resonar con los muertos. La plaza volvió a ser lugar de risas y de trabajo. El rancho donde estuvieron las tierras recuperó su viento de antes. Pero la historia quedó. Se quedó con la fuerza de quien ha visto el ánimo de la gente cambiar y sabe que la experiencia dejó una lección. Este relato, más que un registro de sucesos, es una advertencia que me parece necesaria compartir. Cuando alguien piensa que la ley o los papeles lo resolverán todo,
conviene recordar que la convivencia humana exige algo más: atención, reparación y cuidado. Las comunidades guardan memoria, y en ocasiones esa memoria tiene peso suficiente para alterar el curso de las cosas. No hablo de magia ni de causalidad simple. Hablo de cómo la memoria colectiva, la herida no atendida y la dignidad pueden encontrar maneras de decir basta. La forma en que San Pablo resolvió, si acaso se puede decir que algo quedó completamente resuelto, fue con un aprendizaje: fortalecer las redes de apoyo, revisar títulos antiguos, procurar que las disputas se atiendan antes de enquistarse. No hubo pompa en esa transformación. Fue lenta, trabajosa, hecha de reuniones en la iglesia, de mediaciones en la plaza y de esfuerzos por mejorar la transparencia en asuntos municipales. La experiencia dolorosa enseñó que la violencia visible es solo la punta de un iceberg que incluye el abandono institucional y la indiferencia vecinal. No hay heroísmo en celebrarlo como victoria. Hay sí un intento de no repetirlo. Al cabo de los años, cuando el rumor ya no estaba entre las primeras conversaciones, de vez en cuando alguien dejaba escapar la conclusión que muchos sentían: que la figura que algunos creyeron ver en la noche no era un ejercicio de venganza, sino una llamada de atención. La bruja volvió, decían algunos en broma amarga, y todo el pueblo supo por qué. No era una celebración de muerte ni un canto de justificación, era, más bien, una forma de nombrar una experiencia colectiva que había servido para despertar conciencias. Si me preguntas qué creo personalmente, te diré lo que siempre digo cuando hablo de estas cosas. No puedo afirmar que lo ocurrido fuese obra de fuerzas sobrenaturales, ni que la muerte haya venido a hacer justicia por su mano. Puedo, sin embargo, dar testimonio de lo que vi y oí, la manera en que una comunidad se conmueve cuando una injusticia no es atendida, la inquietud que se instala cuando la memoria reclama su lugar, y el efecto profundo que tienen las miradas que no se apagan. Creo en la responsabilidad humana, en la necesidad de reparar cuando se ha causado daño, y en la prudencia a la hora de interpretar lo que escapa al entendimiento inmediato. En San Pablo aprendieron, por las malas y por el desconcierto, que hay heridas que la muerte no logra enterrar. Aprendieron que la memoria puede llegar a ser más insistente que un papel, y que, cuando eso ocurre, conviene mirar. No para alimentar rencor, sino para que no haya más motivos para que el recuerdo se ponga en pie y exija ser escuchado. Hoy, cuando paso por la plaza y veo a niños jugar donde antes corría el rumor, sé que la vida encuentra modos de recomponerse. Pero también sé que la historia de Chabela no se borró. Ella quedó como aviso, como recuerdo y como lección. Y aunque algunos todavía murmuren su nombre entre sonrisas, hay respeto. No se utiliza su dolor para alimentar leyendas sin cuidado. Se recuerda, se atiende, y cuando es necesario, se actúa. La lección final que me parece más importante es esta: no dejes que la injusticia se convierta en costumbre. No permitas que la indiferencia cierre heridas que deberían abrirse para sanar. En los rincones del mundo donde la ley llega tarde o no actúa con el pulso de la comunidad, la memoria puede volverse fuerte y, a su manera, pedir cuentas. No celebro que eso ocurra, pero sí repito que es un llamado a la vigilancia ética. Reparar a tiempo evita que el dolor se convierta en algo que deba volver para ser atendido. La historia de San Pablo quedó en nuestras bocas como una lección y como un susurro que a veces se oye en las noches de noviembre. El olor del cempasúchil, el murmullo de las velas, la mirada de una mujer que no se apaga del todo. Y así, sin triunfalismos ni condenas públicas, se fue cerrando el ciclo que inició en aquella casa con un ataúd y una presencia no invitada. Si te quedaste hasta aquí y la historia te movió, compártela con alguien que valore la memoria de los pueblos. Comenta si conoces relatos parecidos. A veces, hablar de estas cosas es la manera más humana de prevenir que vuelvan a ocurrir.
En San Pablo, después de todo, aprendieron que cuando la injusticia no se repara, la memoria puede volver y obligar a mirar. La bruja volvió, y todo el pueblo supo por qué.